como bien dijo el hermano Leonardo, lo más importante de esta comunión, de esta conferencia, es la palabra. Amén. Voy a pedir que los hermanos que trajeron su Biblia la levanten. Amén. Los hermanos que trajeron su Biblia impresa, no en el celular, la levanten. ¿Sí? Amén. Pueden bajarla, hermano. Pueden bajarla. Aproximadamente 50%. Quizá un poquito más. Amén. Entonces, comenzando, hermano, yo quiero incentivarle a que ustedes tengan su Biblia impresa. Amén. Que ustedes tengan su Biblia impresa. Si por algún motivo no tuvieran los recursos para tener una Biblia impresa, estoy seguro que si ustedes le cuentan eso a los hermanos de su localidad, responsables de su localidad, los hermanos van a hacer todo lo posible para que ustedes tengan una Biblia impresa. Amén. Nosotros debemos valorar la Biblia, ¿sí? Y una forma de valorar la Biblia es tenerla impresa. Amén. Es bueno tenerla en el teléfono, es muy bueno, es excelente. De hecho, todos debemos tenerla en el teléfono, pero también es muy bueno tenerla impresa. Amén. Entonces, para los que tienen su Biblia impresa y los que tienen la aplicación en el teléfono, les voy a pedir que vamos a buscar en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Y ese versículo lo vamos a leer juntos, y por eso que vamos a esperar a que los hermanos todos puedan encontrarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Quienes lo vayan encontrando se pueden poner de pie. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Vamos a esperar un poco porque queremos que la mayoría pueda encontrarlo y ponerse de pie. Amén. ¿Ya está la mayoría? Vamos a leer. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Amén. Este versículo, hermano, era un versículo que estaba en el alimento diario de la semana. Y aquí en la primera epístola de Juan, ¿cierto? Habla primero en ese versículo para los padres y después para los jóvenes. Yo creo que el Señor, cuando escribe, cuando está en la escritura la palabra joven, ¿cierto? Inevitable que uno siendo joven se sienta identificado con eso. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes jóvenes vean esto, que esta conferencia es para ustedes. Amén. Esta palabra es para ustedes. Amén. Esta palabra que va a ser durante toda la conferencia es especial para ustedes. Amén. No porque nosotros lo digamos, sino porque Dios quiere hablar algo especial para ustedes. Amén. Señor Jesús. Entonces yo le incentivo a que estos 3 días, ¿cierto? Comenzaron hoy día, sábado y domingo, ustedes puedan aprovechar estos 3 días para poner oído al hablar de Dios. Amén. Lo que Dios quiera hablar, nosotros podamos estar atentos a eso. Y para eso, hermanos, si es necesario que ustedes tomen apunte de alguna cosa, que apunten los versículos para luego poder releerlos, ¿cierto? Lo puedan hacer. Amén. Señor Jesús. Entonces, gracias, Señor, hermanos, por estar aquí. Lo que leíamos nosotros es algo muy especial porque cuando dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso de vencer al maligno es la última parte del versículo. Es la última parte del versículo y está dicha en pasado, ¿cierto? Cuando dice sois fuertes, está describiendo una actitud jovial, podríamos decir, ¿cierto? Cuando dice que la palabra permanece en vosotros, también podríamos decir que está describiendo una característica en nosotros. Pero luego dice, ¿cierto? Y habéis vencido al maligno.
eso lo dice en pasado. Es porque ciertamente si nosotros tenemos una actitud de fortaleza, hermano, pero esa fortaleza no es física, ¿cierto? Sino que es una fortaleza espiritual. Amén. Y si la palabra permanece en nosotros, hermano, es un hecho que el enemigo va a ser vencido. ¿Por qué tiene que ser vencido el enemigo? Porque tanto usted como yo, siendo jóvenes y los hermanos adultos también, todos estamos en una constante lucha espiritual. Amén. Y no piense usted que porque está en su casa tranquilo o porque le va bien en el colegio, ¿cierto? Esa lucha no existe. No es así, ¿cierto? El enemigo siempre está buscando la forma, ¿cierto?, de capturar nuestra atención, ¿cierto? De persuadirnos, ¿cierto? De hacernos cambiar nuestro pensamiento. El mundo hoy día tiene una tendencia muy fuerte, hermano, en todo aspecto, ¿cierto? Estamos viviendo en la era de las comunicaciones. ¿Qué significa eso? Significa que algo ocurre, ¿cierto?, en cualquier parte del mundo y en segundos ya está en nuestras manos, ¿cierto? ¿Cómo era hace 20, 30, 40 años atrás? ¿Cómo era? ¿Cierto? Había que esperar días, semanas, antes era meses para que las noticias llegaran hasta Chile. Pero hoy día todo es muy rápido. Entonces, el enemigo utiliza todas esas herramientas que en el mundo están para capturar nuestra atención. Señor Jesús. Entonces, por eso que yo les decía, ¿por qué es importante tener la Biblia impresa? Porque si usted tiene una Biblia impresa, hermano, es para leerla, ¿cierto? Nadie compra una Biblia para tenerla guardada en un estante, ¿cierto? Cuando uno la va a comprar, ¿cierto?, uno paga un precio, uno lo hace con la intención de poder leerla, ¿cierto? En cambio, si uno descarga una aplicación en el teléfono, puede pasar a ser una aplicación más simplemente. Pero gracias, Señor hermano, porque tenemos la Biblia impresa. Amén. Entonces, hay un asunto importante, hermano, que yo quería leer en el libro de Daniel. Daniel. Tengo anotado aquí. 11:32. Daniel 11:32. La parte B del versículo es con la que nos vamos a quedar, pero aún así voy a leer el versículo completo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esta es la parte B, la que comienza ahora. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermano, ¿sabe por qué es tan importante leer la palabra? Porque cuando nosotros vamos a la palabra, estamos yendo a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios está disponible. Cuando uno lee la palabra, hermano, comienza a conocer a Dios. Y eso, cuando usted conoce a Dios, cuando usted disfruta un versículo y se queda con una palabra, hermano, eso, ese disfrute, ese conocimiento de Dios, nadie se lo va a quitar jamás. El mundo puede ofrecer muchas cosas, incluso puede ocurrir que nuestro corazón tienda a seguir la corriente del mundo, pero eso que el Señor depositó en su corazón jamás será quitado, hermano. Por eso que nosotros vemos, por eso que nosotros debemos ver y también debemos honrar a los hermanos que van delante nuestro. Vea usted cuánto tiempo los hermanos luchando esta misma carrera. Nosotros somos jóvenes, comenzamos la vida de la iglesia quizás siendo niños, y llevamos algunos años, ¿cierto?, corriendo esta carrera espiritual. Los hermanos llevan más años. ¿Por qué los hermanos son tan perseverantes, hermano, en el tiempo? ¿Usted cree que los hermanos cuando eran jóvenes no tenían dificultades? ¿No tenían situaciones? ¿Cierto? Los hermanos siempre han tenido, los hermanos que van adelante nuestros, muchas luchas, ¿cierto? Quizás tanto más como las nuestras que tenemos hoy día. Pero hay un asunto, hermano, que hace la diferencia entre seguir al Señor y desviarse.
es lo que dice este versículo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Señor Jesús. Entonces, ¿cuál ha sido la clave de esos hermanos que van delante de nosotros, que son adultos? La clave es que ellos han conocido a nuestro Dios. Y así como decía el versículo de Juan, ¿cierto? De primera de Juan, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra permanece en vosotros. Podríamos decir que estos dos versículos están muy relacionados, están estrechamente relacionados. Porque en Juan dice que somos fuertes y la palabra permanece en nosotros. Y en Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, ¿cierto? Podríamos decir esforzarse es ser fuerte. Entonces, gracias, Señor, hermano, que esta palabra es así. Si yo voy a la Biblia, hermano, si yo tengo una experiencia con Dios en la Biblia, un conocimiento de la palabra, un conocimiento de Dios, eso nadie lo va a quitar y por el contrario va a producir una reacción en mí, ¿cierto? Señor Jesús. Entonces, cuando en el alimento diario decía ese versículo de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14, que fue el que leímos al principio, hablaba, ¿cierto?, de la inclusión y de que los jóvenes seamos parte del servicio en la iglesia, ¿cierto? De ser incluidos. Y muchas veces, hermano, uno pasa, en muchas localidades pasa, de que cuando se ofrece un servicio para que los hermanos, los jóvenes puedan participar, o en general los hermanos, es difícil, ¿cierto?, ver la motivación en los jóvenes. Digo a veces, no siempre. Porque uno mismo piensa, ese servicio me interesa, pero la verdad es que tengo tantas cosas que hacer. Tengo que estudiar, tengo que cumplir con mis deberes, ¿cierto? En algunos casos tengo que trabajar, tengo que ir a la universidad. Todo eso en realidad quita mucho tiempo. Pero cuando nosotros vemos en la palabra, hermano, cómo el Señor está tan apurado por regresar, cómo la venida del Señor es algo tan inminente, se cumple esta palabra: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Entonces yo les quiero estimular a ustedes jóvenes, que ustedes vean, vayan delante del Señor y vean de qué manera yo puedo cumplir mi función en la iglesia. No solamente se aplica a la iglesia local, sino que se aplica a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Amén. Señor Jesús. Nosotros todos, hermanos, tenemos una función en el cuerpo. Y aún más, cada uno de ustedes es muy valioso en las manos de Dios. ¿Sí? Entonces, yo quería leer con ustedes una porción en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, desde el versículo 3. Este capítulo 4 lleva por título Jesús y la mujer samaritana. Quizás la mayoría lo conoce, vamos a volver a leer. Dice Juan 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Vamos a detenernos ahí por ahora. Y ¿siente usted que el Señor, cuando estaba en la tierra, hacía las cosas por casualidad? Cuando dice que le era necesario pasar por Samaria, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Qué era lo que el Señor estaba buscando? El Señor estaba planeando un encuentro con ella, ¿cierto? La mujer samaritana. Entonces, a veces, simplemente por la velocidad de este siglo, ¿cierto?, que todas las cosas son rápidas, no nos detenemos a ver pequeños detalles. Señor, ¿por qué me trajiste a esta conferencia? ¿Por qué me trajiste a esta conferencia? ¿Por qué era necesario que yo viniera a esta conferencia? ¿Cierto? Quizá usted conoce a un joven en su localidad, un amigo, un hermano, que quería estar, pero que no está. ¿Cierto? Entonces, las cosas que Dios hace no son casualidad. Ninguna. Señor Jesús. Y aún más, si el Señor planeó un encuentro con la mujer samaritana,
el Señor también planeó un encuentro con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber planeado un encuentro conmigo. Gracias, Señor, porque tú un día viniste a mi vida. Y aún más, tú planeas muchos encuentros conmigo. Tú pones las conferencias de jóvenes, pones conferencia nacional, ¿cierto? Pones la comunión con los hermanos. Muchas cosas, hermano. Entonces, eso es el Señor buscándonos. No era casualidad. Pues sus discípulos, versículo 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, cuando el Señor planea un encuentro como esta conferencia de jóvenes, yo no sé cómo fue que ustedes llegaron, que los invitó o que los trajo. Bueno, de algunos sé que los trajo, pero la mayoría no. ¿Cierto? Lo que sí sé es que el Señor planeó este encuentro. Y ahora que estamos en este encuentro y el Señor está cara a cara con usted, probablemente la reacción que usted tenga es la siguiente. Señor, yo no merezco acercarme a ti. Yo vine aquí para jugar, vine aquí para bañarme en el río, vine aquí porque mis padres me trajeron, vine porque me invitaron y no tenía nada que hacer. Es la misma pregunta que la mujer samaritana se hacía. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cierto? Señor, ¿cómo yo, cierto, que ayer, antes de ayer, la semana pasada, estaba en tal situación, y ahora tú, Señor, quieres tener un encuentro conmigo? Señor Jesús. Entonces, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si usted hace esa pregunta, joven, y dice, Señor, tú planeaste un encuentro conmigo, y ahora estamos juntos, y ahora tú quieres estar conmigo. Si yo la semana pasada estaba en tal situación, o si ayer, o en delante. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor, según este párrafo, según lo que estamos leyendo, no le importaba nada, hermano. Sino que le dice, si tú supieras, ¿cierto? Como queriendo decir, si tú en realidad me conocieras, tú me pedirías a mí, ¿cierto? Entonces, ahora el Señor se presenta y ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros pidamos del Señor. Señor, yo necesito de ti. Señor, yo necesito que tú me des agua viva. Y en este trecho nosotros vamos a ver ¿por qué agua viva? Porque ciertamente había un pozo. Y ese pozo era un pozo terrenal para tomar agua, como esta, ¿cierto? Amén. Y la diferencia entre la agua viva que el Señor le estaba ofreciendo a la mujer samaritana y el agua terrenal es que yo en un ratito más voy a volver a tomar. Pero el agua viva, hermanos, es algo que permanece. Era como lo que decíamos de la palabra. Lo que usted disfrute de la palabra, nadie se lo va a quitar. Nunca se va a agotar. Si usted disfruta un versículo y el Señor pone ese versículo en su corazón y usted lo memoriza y usted lo usa en oración, cuando venga la tribulación, hermano, esa palabra va a estar en usted. Y nadie se lo va a quitar. Esa es la diferencia entre el agua viva del Señor y el agua terrenal que nosotros podemos beber. Entonces, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Señor Jesús. Entonces, ahora vienen ciertos los cuestionamientos. Señor Jesús. Pero gracias, Señor, porque el Señor Jesús, cuando le responde ahora, dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor Jesús. Interesante ver cómo la mujer samaritana tenía varios cuestionamientos y cuando le presenta esas cosas al Señor, el Señor como que no escuchó la pregunta, ¿cierto? El Señor le responde lo que Él le quiere entregar, ¿cierto? Entonces, de nuevo, aplicándolo a nosotros, jóvenes, cualquier duda que usted tenga acerca de las cosas que ya pasaron,
el Señor no quiere explicaciones suyas, no quiere explicaciones mías. El Señor quiere que usted reciba, que usted le pida y reciba lo que Él le quiere entregar. Eso es lo que al Señor le importa. Amén. Oh Señor Jesús, qué bueno, hermano. El Señor no nos pide más que pedirle, ¿cierto? Eso es lo único que Él necesita. Entonces dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Señor Jesús, pero ahora el Señor está poniendo una condición. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y la respuesta de la mujer dice, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vea usted, el asunto de los maridos era el tema de la mujer samaritana, ¿cierto? Podríamos decir, moralmente, éticamente, ¿cuál era el problema de la mujer samaritana? Que había tenido 5 maridos, ¿cierto? Y el de ahora no era su marido. Entonces, el Señor, cuando le pidió algo, el Señor antes no le había pedido nada, explicaciones ni nada. Pero cuando el Señor le tiene que pedir algo, le pregunta, le dice, trae a tu marido, Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor espera una reacción mía, el Señor no le importan los detalles. Al Señor le importa el tema del marido, que es mi tema, ¿cierto? Cada uno tiene el tema, ¿cierto? En el caso de la mujer samaritana, era el asunto de los maridos. En el caso mío, en el caso de ustedes, el Señor conoce, ¿cierto? El Señor sabía. Pero ¿por qué el Señor le pide algo a la mujer samaritana? Es porque ella tenía que entregar algo para poder recibir lo que el Señor le quería dar. En este caso, eso que tenía que entregar era su tema, digamos, ¿cierto? El que le causaba más dolor, el que le traía más preocupación, ¿cierto? El que más le dolía, ¿cierto? El que más había invertido tiempo en su vida. Entonces, cuando uno ve eso, entonces, ¿qué va a pedir el Señor de mí? ¿Cierto? ¿Qué puede pedir el Señor de mí? Yo necesito despojarme, hermano. Necesito despojarme de algo. Necesito dejar algo en las manos del Señor para poder recibir lo que el Señor me quiere dar. Entonces, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y este versículo, hermano, el 23, dice así, mas la hora viene y ahora es. Dice, la hora viene y ahora es. ¿Por qué dice viene y es? Ciertamente porque el Señor estaba ahí con la mujer samaritana y el Señor estaba pensando en nosotros. La hora viene y ahora es. El Señor dijo, la hora viene pensando en nosotros. Y dijo, ahora es, porque el Señor ahora está con nosotros. Entonces dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor pasa de hablar, ¿cierto? El Señor pasa de hablar una analogía, ¿cierto? Una comparación del agua, de la sed, del cántaro. El Señor le dijo, dame de beber, ¿cierto? Y después le dijo, pero si tú supieras del don de Dios y quién te pide, tú le pedirías y Él te daría agua, ¿cierto? Agua eterna, agua de vida eterna. Entonces, el Señor pasa de hablar, ¿cierto?, de una comparación con el agua a la adoración. Entonces, ¿por qué el Señor, podríamos decir, cambia de tema? En realidad el Señor no cambia de tema. En realidad lo que el Señor quería hablar era lo mismo, porque dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces el agua, hermano, el agua de vida que el Señor le está ofreciendo a la mujer es el Espíritu que hoy día nosotros podemos recibir de parte de Dios. Amén. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, Señor Jesús.
Entonces, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Es algo espiritual. Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu y Él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hermano, gracias Señor porque nosotros podemos ver la aplicación de esta palabra en la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Yo les voy a pedir que vayan rápidamente al libro de Filipenses. Capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Señor Jesús. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que decíamos al principio del conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo, hermano. Cuando Pablo se dio cuenta que en realidad lo más grandioso del universo es conocer a Cristo, hermano, todas las cosas pasaron a segundo plano. Y aún más, él dice que lo estimó como pérdida y después dice que lo estimó como basura. Hermano, eso que para Pablo era tan importante, él dice que era irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que nadie lo podía criticar. ¿Usted se imagina que nadie lo pudiera criticar a usted? Que una persona lo estuviera examinando día y noche y nadie lo pudiera reprender. Tremendo, hermano, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros tenemos defectos. Y algunos más defectos que otros. Algunos defectos evidentes y otros que no se notan. Pero Pablo se consideraba irreprensible, hermano. Y eso que era lo más importante para él en su vida, lo estimó como basura. Por el conocimiento, por la excelencia, ¿cierto? Para ganar a Cristo, Señor Jesús. Entonces, gracias Señor hermanos por la experiencia de Pablo. Porque la experiencia de Pablo, hermano, también puede ser mi experiencia, como la experiencia también de la mujer samaritana. El Señor nos conoce muy bien y nosotros necesitamos conocer más de Dios, más de Cristo. Cuando vamos a la palabra conocemos más de Cristo. Y un ejemplo que el hermano Miguel Má en la última conferencia de jóvenes dio y a mí me parece muy interesante. Que levanten la mano, jóvenes, ¿quién de ustedes tiene mascotas? Perros que saquen a pasear. Harto, ¿cierto? Corresponde, y si no lo sabían se los digo, que cuando ustedes saquen a pasear a un perro con correa, lleven una bolsa de nylon, puede ser, para que recojan la basura, ¿cierto? Corresponde, eso es lo correcto. Y después que uno recoge eso, ¿qué hace con eso? Lo bota a la basura. Corresponde también, ¿cierto? Ahora, ¿quién de ustedes, y que haya tenido esa experiencia, se puso muy triste por haber botado eso a la basura? ¿Quién se puso a llorar? ¿Quién dijo, pucha, tengo que botar esto? Nadie, ¿cierto? Nadie va a hacer eso, porque es basura. Las cosas, hermanos, que son basura, van a la basura, ¿cierto? Hermano, ¿cómo podemos ver la experiencia de Pablo, hermano? Que todo eso que para él antes era tan grandioso, de ser irreprensible, circuncidado, la tribu de Benjamín, linaje de Israel, muchas cosas importantes para él, pasaron a ser basura. ¿Qué significa que eran basura? Que cuando él las tuvo que dejar, hermano, no causó nada. Ni una lágrima, ni una tristeza, ni una pena, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esa experiencia, hermano, de estimar lo que para mí antes era de ganancia, era valioso, era importante, estimarlo como basura, por la excelencia de ganar a Cristo, del conocimiento de Cristo, es cuando yo tengo esa misma experiencia, hermano. Yo lo dejo sin sufrimiento. Hermano, el único que puede causar eso, lo único que puede causar
esa reacción en nosotros es conocer a Cristo. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, hermano, conocemos a Cristo a través de la palabra, a través del disfrute con los hermanos, a través del Espíritu, hermano, de una experiencia personal, de una experiencia genuina con Dios, hermano, todo lo demás no tiene valor. Gracias al Señor, hermano, como dice el alimento diario. Nosotros somos de arriba. Nosotros somos de arriba. ¿Qué significa eso? Significa que el mundo, hermano, hoy día ofrece muchas cosas. Y yo estoy seguro que si usted no estuviera aquí, podría estar en cualquier otra parte, ¿cierto? Podría estar con sus amigos, podría estar quizá en un carrete, o podría estar en cualquier parte, hermano. Pero nosotros somos de arriba. Y como somos de arriba, buscamos las cosas que son de lo alto. Y si ustedes están aquí, hermano, es porque tienen el mismo corazón. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor, hermano, porque esta es solo una introducción para lo que es la conferencia. Amén. Señor Jesús, nosotros, hermano, tenemos que buscar las cosas que son de arriba. Y por otra parte, una reacción, hermano, de conocer a Cristo, ¿cierto? Una reacción de conocer a Cristo es lo que dice en Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿cierto? Señor Jesús. Entonces ese, hermano, es un indicador. Es un indicador de qué tanto yo conozco a Cristo, ¿cierto? Si usted solamente con mucha fuerza, con mucho esfuerzo, llegó a esta conferencia y no tiene energía ni fuerza para nada más, quiere decir que necesita conocer más de Cristo. Significa, hermano, que en nuestra vida necesitamos invertir más tiempo en conocer a Cristo. ¿Cierto? Usted sabe que hoy día lo más valioso en nuestra vida es el tiempo. Es el tiempo. Mientras más tiempo usted le dedica a una cosa, más valor tiene esa cosa para usted. ¿Cierto? Si usted le dedica mucho tiempo a algo, es porque usted ama mucho eso. ¿Cuánto tiempo, hermano, nosotros le dedicamos para tener comunión con el Señor? ¿Cierto? Para leer la palabra. Señor Jesús. En realidad el objetivo, hermano, de Satanás a través del mundo es eso. Es quitarnos nuestro tiempo. ¿Cierto? Que nuestro tiempo sea gastado en cosas que no traen provecho espiritual. Entonces, gracias, Señor, hermano, porque estamos en esta conferencia invirtiendo tiempo para tener comunión con el Señor. Amén. Y eso quiere decir de que el Señor nos ama mucho y tiene misericordia de nosotros. Amén. Yo quiero que ese versículo de Daniel 11:32 quede grabado en su corazón. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Porque el Señor dice así: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando nosotros, hermanos, somos fuertes porque conocemos a Dios, la palabra permanece en nosotros, hermano, una consecuencia es que el enemigo es vencido. Hermano, nosotros ya conocemos cuál es podríamos decir, la artimaña del enemigo: robarnos nuestro tiempo, ¿cierto? Persuadirnos, ¿cierto? Mostrándonos cosas que para nosotros son atrayentes, como para Pablo era muy atrayente todo ese asunto de ser irreprensible, del judaísmo, de muchas cosas. Eso para nosotros no nos llama la atención. Ninguno de nosotros quiere ser judío, irreprensible quizás. Pero sí hay otras cosas que roban mi corazón. Y esa es la artimaña del enemigo. Así que, hermanos, disfrutemos esta conferencia. Amén. Amén. Señor Jesús.